Bienvenidos y muchas gracias. Estamos en un lugar distinto al que hemos estado hoy todo el día, en un salón de actos, y hoy venimos aquí al claustro del monasterio de Santo Domingo con las monjas de clausura. Es un momento especial porque vamos a hablar con una de ellas, vamos a hablar con Sor Teresa. Yo quiero agradecer a Familia Dominicana, al Consejo Nacional, que me haya invitado a estar aquí, pero en concreto, aunque Marcela se enfade, le doy las gracias a ella porque al fin y al cabo es quien me ha llamado para estar aquí. No es la primera vez que me invita, espero que no sea la última, pero bueno, siempre hay una primera vez y para mí es la primera vez que voy a estar aquí al lado de una monja de clausura. Yo he participado en mesas redondas con jueces, con magistrados, con fiscales, abogados, en fin, con todo el mundo judicial, jurídico, con políticos, incluso con misioneros y misioneras, pero nunca con una monja de clausura. Y esto la verdad que a mí me infunde respeto y también mucha responsabilidad. Les voy a presentar a Sor Teresa Cadarso, a quienes ustedes conocen muy bien, que viene a presentarnos su segunda obra sobre Santa Catalina de Siena, que se titula Yo quiero, pasión por Santa Catalina de Siena. Sor Teresa Cadarso es una monja de clausura joven, lleva una sonrisa casi como sello, como firma, porque su imagen siempre es sonriente. Ella nació en Lima, sus padres eran misioneros en Iberoamérica y vuelve a España en 2001. Vuelve a Madrid y estudia en colegios de Hijas de la Caridad. Y estudia ahí y luego se matricula en matemáticas en la Universidad Complutense y deja las matemáticas, que no son una cosa nada fácil, aunque hoy hemos oído hablar mucho de matemáticas, por la vida religiosa, que tampoco es nada fácil. Entra en el monasterio de las dominicas de una de las regiones más bellas de España, que es Asturias. Es en Cangas del Narcea. Me van a permitir esto porque yo soy asturiana y entonces tengo que hacer un poquito de patria, y los asturianos que están aquí me van a comprender. Después de estar en este monasterio de la Encarnación en Cangas del Narcea, de las dominicas, se va a la India, a Kerala, y después de un tiempo allí vuelve a Asturias. Y cuando está en Cangas del Narcea, en Asturias, decide que ella quiere venir a Caleruega, que quiere estar en la cuna de la Orden de Predicadores, en la tierra de Santo Domingo. Y aquí sigo estudiando, estudios sobre teología dominicana y con una memoria sobre la encarnación como clave teológica de la espiritualidad dominicana. Y para ella ha sido muy importante, aunque no se lo imaginen, pero lo cuenta ella, ha sido muy importante estar en la portería del monasterio de Santo Domingo, porque ahí ha conocido a muchos dominicos, porque por aquí pasan muchos dominicos. Este es su segundo libro, ha puesto por escrito la vida de Santo Domingo en 2022, creo que fue, ¿no? 2021, Santo Domingo de Guzmán, entre el silencio y la palabra. Y ahora la de Santa Catalina, Yo quiero, pasión de Santa Catalina de Siena. Este libro Sor Teresa ya lo ha presentado en otros sitios, lo ha presentado en Madrid, en Olumen y en otras ciudades, pero ella tenía y tiene mucha, pero mucha ilusión por presentarlo aquí, porque ella lo quiere presentar en casa, en Caleruega, en familia, con la familia dominicana. Y aquí está ilusionada para hablarnos de esta santa, que es muy especial para los dominicos y sobre todo para los laicos. Una santa que es doctora de la Iglesia desde 1970. Solamente hay 4 mujeres doctoras de la Iglesia, además de Santa Catalina de Siena, Santa Teresa, Santa Teresita de Lisieux y Santa Hildegarda de Bingen. Además, es copatrona de Europa desde 1999. Es y fue una mujer luchadora en un tiempo y en una iglesia de hombres, como casi siempre. Una mujer que promueve la unidad de la Iglesia. Tenemos que remontarnos al siglo XIV. Estamos en 2025 y a ver cómo entendemos en 2025 lo que hizo una mujer como Santa Catalina de Siena en el siglo XIV. Su contribución fue decisiva en el regreso del papado a Roma desde el exilio de Aviñón. Ella fue nombrada embajadora de la República de Florencia para lograr la paz con los estados pontificios, y también fue muy importante para ella porque le marcó su vida
una frase que le dijo Jesucristo en una de esas conversaciones y apariciones que tuvo, que es: tú eres la que no es. Y si me permiten, voy a leer unas palabras de Sor Teresa, que escribió al terminar y al publicar este libro sobre Catalina. Lo publicó en La Llama y dice así: Catalina me agobiaba, me parecía que no teníamos casi nada en común. Ella era una mujer apasionada, yo más bien racional. Ella valiente, sin timidez, yo acobardada y sonrojada a la más mínima. Ella rebuscada en su escritura, utilizando multitud de imágenes y alegorías. Yo directa y demasiado llana con frecuencia. Ella mística y enamorada. Yo práctica y generalmente distante. Ella no habría leído un libro en su vida y yo me refugio en ellos con frecuencia. Ambas dominicas, ella en medio del mundo y yo en la clausura. Y eso sin tocar el tema de la santidad, de la caridad heroica, de la fe, la humildad y vida entregada a la salvación de las almas. Y Sor Teresa se pregunta: ¿cómo podría entenderla? Ponerme en su lugar e interpretar su vida y oración desde mi personalidad tan diversa. Bueno, pues tras escribir este libro, Sor Teresa se ha dado cuenta de que es más apasionada de lo que se imaginaba. Pasión y racionalidad también pueden ir unidas, son compatibles, cada cosa en su tiempo. Con la pasión ponemos el corazón y cuando ponemos el corazón uno es más feliz. Eso sí, a veces te puedes pegar un bofetón, pero con el corazón todo es mucho más feliz. Y yo no sé si darle ya la palabra a Sor Teresa, que nos cuente algo de su libro, porque ella ha venido a hablar de su libro como Francisco Umbral. Pero bueno, yo quería preguntarte por qué te decidiste a escribir este libro sobre Santa Catalina. Bueno, porque es verdad que fue un encargo de unos artículos que me pidieron, una llamada de teléfono. Ya digo que yo no tenía especial simpatía dentro de que es una figura de la orden, pero me resultaba muy complicada y muy lejana. Pero en cuanto empecé a leer sus propios escritos, me di cuenta de que había un tesoro muy grande, muy concreto, muy actual, que quizá pues había que darle un lenguaje del siglo XXI, pero que era posible intentarlo, porque su doctrina, su vida, seguía teniendo mucho que decir al mundo de hoy. Siempre he comentado que dentro de mi vocación de contemplativa veía una llamada a poder, pues toda la riqueza que tenemos en los monasterios en cuanto al estilo de vida, el tiempo, el estudio que tenemos y que nos posibilita pues también las bibliotecas, los frailes que nos ayudan o las hermanas que podemos preguntar, que nos indican, ¿no? Toda esa riqueza que pueda servir para que no se quede entre estos muros, ¿no? Que pueda ayudar. Y además, en el caso de Santa Catalina, una mujer laica, una mujer que vivió en el mundo. Entonces, yo sentía mucho esa llamada a ofrecer un testimonio que pudiera apasionar también a otros lectores. El libro está dedicado a los laicos especialmente también por ese motivo, porque yo creo que hay una función fundamental, ¿no?, dentro de la Iglesia, la predicación en las familias, en el medio del mundo, en el trabajo, bueno, pues encarnar a Jesucristo y el Evangelio hoy en medio del mundo. Y para eso Catalina es un ejemplo clarísimo. ¿Con qué te quedas de los valores que descubres en Santa Catalina? Es muy difícil porque es una mujer muy rica y tiene un montón de cosas. La libertad de espíritu, ella es una frase que repite con frecuencia: no pongáis leyes al Espíritu Santo. Y es muy curioso porque es una mujer austera, radical en muchas cosas, con las ideas muy claras, ¿no? Y al mismo tiempo es capaz de darse cuenta que la originalidad de cada uno, ¿no? Dios nos ha creado diferentes, distintos, y eso también influye en el camino espiritual de cada persona. Entonces, cuando ella acompaña a discípulos de toda clase y condición, o sea, desde religiosos hasta personas que en principio no, pintores, artesanos, nobles, cada uno en su situación. Y ella no establece lo que ella vive y se lo exige a los demás
No repite nunca. O sea, es una mujer con una amplitud de miras impresionante, ¿no? Y por lo mismo, toda su austeridad y toda su manera de vivir no es porque piense que va a comprar el cielo, ni que podamos ninguno comprar el cielo, sino al contrario, la gracia. Es, igual que decimos de nuestro padre que es predicador de la gracia, Santa Catalina es una hija de la gracia, o sea, todo lo hace en su vida el Espíritu Santo, la iniciativa es de Dios y ella se deja. O sea, esa es la misión de cada uno que se ve en la vida de Santa Catalina, que es dejarle a Dios. Ese tú eres la que no eres, no es por humillación, por yo no soy nada, sino porque le dice el Señor, tú eres la que no eres y yo soy el que soy, ¿no? O sea, yo quiero ser en ti. Y eso es lo que hace con ella. Por eso ella rompe moldes, cambia la historia o la escribe, porque le deja a Dios actuar. Y yo creo que eso es un mensaje de esperanza para cada uno de nosotros, que no es cuestión de nuestros puños y de nuestras fuerzas. Si me dejas, voy a leer ese párrafo que dice así: al comienzo de las visiones de Dios, esto es cuando el Señor Jesucristo comenzó a aparecérsele, una vez mientras rezaba, se le puso delante y le dijo: ¿sabes, hija, quién eres tú y quién soy yo? Si llegas a saber estas dos cosas, serás bienaventurada. Tú eres la que no es, yo en cambio soy el que soy. Si tienes en el alma un conocimiento como este, el enemigo no podrá engañarte y huirás de todas sus insidias. Es importante esto. Es la clave para que podamos entender toda esa valentía, toda esa pasión y sobre todo el título del libro, Yo quiero. Santa Catalina llega a decir yo quiero porque se identifica con Cristo y es una relación tan íntima que es la que le hace, o sea, la que mueve su vida. En realidad es Dios a través de ella, porque si no sería todo soberbia, porque es una muchacha jovencísima que en aquella época no tenía por qué tener esos, ir a hablar a los nobles, pacificar ciudades, hablarle al Papa, decirle al Papa, yo quiero que seas un hombre, que no seas un cobarde. Eso, ¿cómo es capaz de decir eso? Porque en el fondo ella pues ha dejado de ser y es Dios quien actúa en ella y quien, si fuera por Santa Catalina, no hubiera salido de la habitación de la casa de sus padres. De hecho, también en el libro está ese diálogo con Dios, cuando Dios la saca de su mundo y le dice, yo haré de ti una mujer que confunda a los poderosos, ¿no? Y ella dice a Dios, pero mira lo que soy, o sea, una mujer inculta, una mujer empezando, y después una mujer inculta. O sea, Santa Catalina es consciente de sus límites, pero Dios los rompe todos, porque ella se deja y Dios lo hace. Una mujer muy valiente en aquel momento. Y con esta santa tan importante en la orden de predicadores, que es un pilar, yo te voy a confesar que he leído el libro en un momento tremendo mío de trabajo, ¿no? Es casi anecdótico, pero yo tengo que decir que a mí este libro de Santa Catalina he descubierto muchas cosas y era casi como un refugio al que yo llegaba cuando terminaba de trabajar, porque estaba sucediendo el procesamiento del fiscal general, encarcelamiento del número 3 del PSOE, declaraciones en el Tribunal Supremo, en fin, informes de la UCO de 500 páginas, pero yo estaba deseando que me llegase la hora de después de cenar para ponerme a leer Yo quiero. Y he descubierto ahí muchas cosas de Santa Catalina, pero quería que nos dijeses a nosotros, bueno, a todos en general, pero a los laicos en especial, ¿qué podemos aprender nosotros del pensamiento de Santa Catalina? Bueno, yo creo que una cosa en concreto para los laicos que se desprende es que estamos llamados a la santidad por el bautismo. Da igual el estado, la vocación, no hay cristianos de segunda, o sea, estamos llamados a vivir entregándonos, anunciando el Evangelio allá donde estamos, ¿no? Y luego una cosa fundamental de Santa Catalina es la doctrina de la celda del conocimiento, que es verdad que es válida para todos, pero yo creo que tiene un punto de especial
actualidad y validez para quienes estáis en medio del mundo, que es muy difícil. Santa Catalina anima, ¿no?, a entrar en esa celda interior que todos llevamos con nosotros mismos y en la que primero tenemos que hacer el trabajo o decirle a Dios que nos ilumine sobre quiénes somos nosotros mismos. El conocimiento de uno mismo es fundamental para Santa Catalina, para conocer el amor de Dios de la mano, conocer el amor de Dios y conocernos a nosotros mismos, porque solo así primero podemos no caer en la soberbia, ¿no? Que, o sea, Dios nos ama, sí, pero sabiendo quiénes somos, ¿no? Que eso es impresionante, que Dios me quiera sabiendo mis miserias, mi sufrimiento, bueno, mis talentos, todo, ¿no? Y al mismo tiempo, a medida que nos vamos conociendo, podemos penetrar más en el amor de Dios, porque es más impresionante, claro. Si encima no tenemos méritos, si es gratuidad, el amor de Dios es gratuito, ¿no? Y eso se descubre a medida que uno también se conoce, ¿no? Y en esa celda es donde ella insiste de la que no salgamos, estemos donde estemos, tengamos esa certeza en el corazón, vivamos en esa presencia, ¿no?, de Dios, en medio de los trabajos, en medio del mundo, en medio de la lucha. Si nosotros vivimos en esa conciencia, ¿no?, del amor de Dios, se nos serena el alma y podemos vivir en paz incluso cuando el mundo pues está tan agitado, y desde ahí podemos poner paz en medio del mundo y podemos ver a Cristo en el otro y podemos darnos, ¿no?, siempre desde esa interioridad que ella insiste en que se puede vivir en todas las circunstancias, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental en una sociedad que a veces es tan difícil hacer silencio. Ella no invita a refugiarse en nuestro yo, ¿no?, en nuestro mundo, sino viviendo desde esa conciencia del amor de Dios, salir y amar al otro, ¿no? Es vivir la mística en medio del mundo, allá donde Dios nos pone. Y yo creo que, pues eso, que a los laicos, a quienes están en el mundo, bueno, que nosotras también estamos, pero es verdad que nosotras volvemos, tenemos, pues eso, a lo mejor el silencio es más fácil, no estamos aturulladas de cosas y ¿no? Entonces, bueno, pienso que por ahí también es una cosa muy, muy actual y que es real, o sea, que eso es concreto y es real porque ella lo ha vivido en sus viajes. Sus discípulos lo han predicado, lo han extendido porque lo han vivido ellos y han querido que siguiera adelante esa doctrina. Quería deciros que esto es una charla con Sor Teresa. Cualquiera que le apetezca preguntar algo, que levante la mano y hacéis la pregunta para que ella responda. ¿Y por qué recomendarías tu libro? No solamente, a los laicos dominicos esto es fácil, juegan en casa, pero a gente de fuera, que a lo mejor que no que sea laico, pero no dominico, o que sea pues un señor o una señora normal, acercarle la vida de Santa Catalina. Bueno, a nivel de lector, simplemente una persona que le guste leer, tiene una vida apasionante. O sea, Santa Catalina tiene una vida original, irrepetible, tiene capítulos que te enganchan, que te atraen, que esto no lo has visto antes, que no, o sea, no hay dos iguales, ¿no? Entonces, yo creo que simplemente por cultura, por gusto por la lectura, la vida de Santa Catalina es muy atractiva. Luego, además, he intentado ofrecer al mismo tiempo que su vida, sus escritos. Y esto no se encuentra fácilmente, o sea, no es fácil, o bien sus escritos, o por un lado, o bien su vida. Pero poder acceder, por ejemplo, a sus cartas, por ejemplo, pues también yo creo que es una riqueza que he intentado. Es verdad que su lenguaje es complicado, pero sí que he intentado ser fiel a que muchas veces en el libro la que habla es mismamente Santa Catalina. Y eso es una fuente del conocimiento, una fuente bibliográfica, que hoy en día las cartas están editadas, pero es una edición de 1980 y pico, y después hay una versión más corta, pero bueno, no es tan fácil acceder a sus escritos. Y luego, por ejemplo, el diálogo tiene un lenguaje complicado. Quizás si hemos intentado leernos el diálogo, lo hemos dejado a las 10 páginas,
porque es repetitivo, usa muchas imágenes. Entonces, en el libro se ofrece pues también acercarse a la obra del diálogo, que es muy famosa, pero se intenta explicar, hay introducciones, hay otras, el testimonio de escritos de estudiosos de Santa Catalina contemporáneos, ¿no? Para que haya una visión un poco más global y también un poco más, bueno, pues de carácter divulgativo también que te... ¿Y entendemos a Catalina en el siglo XXI? ¿O es algo muy difícil? Bueno, tiene su complicación, o sea, porque también hay que... Yo no puedo... Santa Catalina es complicada, es una mujer complicada, entonces no puedo inventarme una Santa Catalina. De hecho, una de las cosas que más me cuestionó es que yo soy un poco maniática del orden, me gusta el orden, y una de las cosas que me proponía con el libro era que fuera ordenado, o sea, que el lector pudiera tener en cada capítulo como un tema, un aspecto de su vida, al mismo tiempo que se va contando su biografía, que no hubiera muchas repeticiones, porque en sus biografías hay muchas repeticiones. Bueno, yo creo que ha sido el desafío más grande para mí, el tener orden, que haya una presentación, una síntesis, pero al mismo tiempo cuando terminé pensé en la contradicción, cómo presentar un libro ordenado de una mujer tan desordenada, en el sentido de a la hora de escribir, ella repite y vuelve a repetir y de repente cambia una cosa, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, he intentado ser fiel y creo que eso es un valor, vamos, que es un valor que es fundamental. Si escribes una biografía de una persona, pues tiene que salir a relucir ella, ¿no? Pero al mismo tiempo he traducido a una mente, pues que es la mía también, el autor tiene o sea, son mis ojos en el fondo, y soy una mujer del siglo XXI, y yo creo que eso también está en el libro y aparece. Y Catalina de niña, con 7 años, cuesta a veces creer, ¿no?, que ella quería tener su vida consagrada a Dios. Sí, esta pregunta también me la hicieron en la otra presentación. Y es que lo mismo, yo no puedo inventarme la vida de Santa Catalina. O sea, hay capítulos muy difíciles de presentar, de traducir al lenguaje, pero eso entra dentro del misterio de Dios en la vida de cada uno. O sea, Dios hace una obra que no podemos explicar del todo, ¿no? Y eso también es algo que el lector mismo podrá, pues, sacar sus conclusiones, interpretar, ¿no? Y que la misma progresión después que se va viendo en su vida te explica esos capítulos de la infancia que a lo mejor no entendemos, o desde luego con nuestra mente racional pues se nos escapa. No es que vaya contra la razón, pero que se nos escapa, es sobreabundancia de gracia y de iniciativa de Dios. ¿Y el papel de Fray Raimundo de Capua es importante en la vida de Catalina? Sí, es muy importante. De hecho, bueno, también la primera fuente que tenemos biográfica de Santa Catalina es la vida que escribe él, porque de Fray Tomás se pierde y es él el que... Entonces, en su vida es fundamental porque le abre a... yo creo que Santa Catalina en un primer momento, primero que ella no programa su vida es todo el rato una improvisación del espíritu, ¿no?, que le va moviendo y le va guiando y le saca de su casa, pero el que le saca de Siena es Fray Raimundo, porque, bueno, pues le aconseja, le acompaña. También es un ejemplo de que no caminamos solos, es un modelo de que Santa Catalina no se creía en todo momento poseedora del Espíritu Santo y yo tengo la razón. Ella se deja acompañar y dialoga lo que ella va viviendo, lo expone a su confesor y entra en ese diálogo. En algunas cosas ella misma dice que no se sentía comprendida, ¿no? Y sin embargo, en unas se somete y en otras sigue hablando, sigue exponiendo la situación con libertad, ¿no? Yo creo que hace a una Catalina más humana, y sobre todo más realista también. A lo mejor ella es demasiado pasional y Fray Raimundo pues le pone más el realismo, la institución también, las normas, la acompaña, ¿no?, desde
desde su posición de fraile, de dominico, de una persona también que tenía mucha más formación que ella. Bueno, yo creo que son inseparables también, ¿eh? Bueno, eso es muy difícil porque no quiero que sea que le diría a Teresa, entonces claro, no me atrevería. Pero sí mostraría su adhesión filial. O sea, la unidad de la Iglesia, que es algo que vivió ella, es algo que seguimos viviendo hoy en día, ¿no? Y que el Papa no es el que a mí me gusta, el que a mí me cae bien, el que hay una cuestión de fe, ¿no? Y de fidelidad a este cuerpo que es la Iglesia. Entonces, a lo mejor no me atrevería a decir qué le diría al Papa, pero sí diría qué diría la Iglesia Santa Catalina, ¿no? Pues diría, hoy es León XIV, ayer era Francisco, ¿no? Y trabajemos juntos en la unidad de la Iglesia, en obediencia, en comunión, sobre todo, ¿no? Que yo creo que es muy importante también que sigamos dando este testimonio de comunión, pues ahora que toca el Papa León y que tiene a lo mejor otras sensibilidades, ¿no? Que se sienta acompañado, que no se sienta solo, que hagamos Iglesia. Yo creo que eso es fundamental. Sí, bueno, la historia de Dios, cada uno con Dios, ¿no? A veces tiene esos capítulos en los que, bueno, pues no se entiende, no se ve. También en una persona, era una niña, entonces yo creo que es comprensible de alguna manera que sus padres no la entendieran, ¿no? Luego ya las reacciones, pues cada uno. Pero eso le sirvió a ella para, por ejemplo, descubrir la celda del conocimiento, ¿no? Entonces, al final, yo creo que lo que aprendemos es que de las circunstancias, pues Dios va sacando un bien, y a veces hay que esperar y permanecer sin entender, ¿no? Y en la incomprensión, en los juicios, y llega un momento en el que, pues sí, esperemos y que también nos ocurra a nosotros, ¿no? Que como ella, pues que se dé la comprensión, se dé el cariño de los que a veces vivimos y los que están a nuestro lado pues no nos entienden, pero es que es difícil entender esa relación con Dios que ella tuvo. Bueno, a ver si no me enrollo, porque es que es muy difícil explicar la vocación. Bueno, o yo lo hago muy difícil porque soy un poco rebuscada. Bueno, yo tenía una tía dominica en Cangas de Narcea. Conocía a las monjas por ese motivo y por ese motivo conocía la orden. Bueno, conocía la orden entre comillas, lo que puede ser. Entonces, bueno, mi familia católica, creyente, practicante. Pero cuando cumplí los 17 años, pues tuve una crisis muy grande no sé si de fe, por lo menos de rebeldía también. Sentía que a mí me habían impuesto a Dios, no quedaba más opción. También pues había fallecido una persona muy cercana a mí, entonces también la muerte te pone patas arriba, ¿no? ¿Y dónde está Dios? ¿Y cómo puede ser Dios bueno que permite todo esto, ¿no? Bueno, gracias. Tuve muchas personas rezando por mí, también pues vivía en un contexto de iglesia, ¿no? Entonces me acuerdo que yo dije a una persona, yo no quiero saber nada de Dios porque ya está, porque lo he perdido todo, ¿no? Y esta persona me dijo, pero no pierdes nada. Sí, o sea, ¿por qué no rezas, ¿no? O intenta rezar, intenta contarle a Dios lo que te pasa, ¿no? Y yo dije, no me da la gana porque no. Y me dijo, pero si ya lo has perdido todo, ¿qué pierdes? No, ya está, no pierdes nada, ¿no? Y bueno, pues eso fue un poco para romper el bloqueo, ¿no? De dejarle a Dios entrar en mi vida. Ese verano cumplí los 18 años y hice el Camino de Santiago. Para mí fue una lección de muchas cosas, de lo poco que necesitamos en la vida, por ejemplo, ¿no? Que llegas, el primer día vas con un maletón que pesa 20 kilos, todo por si acaso, el segundo día vacías la mochila porque te pesa 1 tonelada
y no necesitas tanto, y en el fondo te das cuenta de que estamos en la vida lleno de cosas que no las necesitas, que no necesitas tanto, que basta con la fraternidad, el caminar de cada día, que eres feliz con... O sea, en ese sentido me ayudó mucho el Camino de Santiago a que las cosas son necesarias 4, las demás nos absorben y nos hacen perder a veces un poco el norte, ¿no? Hacia dónde vamos. Bueno, yo disfruté mucho del Camino de Santiago y luego en un momento dado un paisaje espectacular pues a mí me hizo replantearme, ¿no? No digo que me dio respuestas, pero sí me cuestionó esa idea que yo tenía de que Dios era malo y que encima era cruel, ¿no? Y éramos hijos de la casualidad y de las circunstancias. Porque una cosa tan bonita como era aquel paisaje tan pensado, unas flores espectaculares, bueno, esto es muy cursi para mí, pero es que lo tengo que explicar así porque era real, o sea, no me lo puedo inventar. A mí aquello me cambió el chip, no podemos ser hijos de la casualidad, porque es todo tan perfecto. Entonces, aunque yo no tenía respuestas y yo no entendía por qué me estaba pasando, me creí que había respuestas, que era el primer paso, ¿no? Que si yo no tenía esas respuestas, Dios las tendría. Y luego fue la JMJ de Madrid con el Papa Benedicto XVI y a mí eso me impresionó muchísimo, ver Madrid invadida, ¿no?, de jóvenes, que era mi ciudad donde yo me había criado, y luego llegar a Cuatro Vientos con la exposición del Santísimo, todos arrodillados. Esto no puede ser mentira. O sea, quizás yo no, en este momento no lo veo, pero yo me lo creí. Yo dije, bueno, pues yo quiero creer, yo quiero, ya está, que me cuesta, que en este momento no puedo, ¿no? Pero yo como que le abrí la puerta a Dios y eso. Y luego también, ¿por qué monja contemplativa? Yo siempre lo digo, bueno, aparte porque las circunstancias yo era lo que conocía y en ese momento yo pues vi, cuando sentí la llamada de Dios, yo vi ese locutorio, ¿no?, donde yo había visitado varias veces a mi tía y, bueno, no lo vi, pero vamos, lo sentí que era ahí donde tenía que estar. Pero después ya, explicándome a mí misma, ¿no?, porque vas viendo cómo las piezas se encajan, a mí me había ayudado mucho el marido de mi hermana, que falleció, que fue el que falleció. Él tenía una enfermedad rara, una distrofia muscular, estaba en silla de ruedas. Era una persona que para la sociedad hoy en día pues no valía. O sea, le hubieran hecho una prueba a su madre y lo hubieran descartado y abortado, ¿no? En este mundo que vivimos hoy, que tiene que ser todo tan útil, tan práctico. Pero lo peor es que mi mentalidad siempre había sido esa, ¿no? Todo tiene que servir, todo tiene que ser útil, tenemos que ser rentables. Entonces yo había sido esclava de eso también en mi vida, ¿no? Tienes que ser eficaz, y a mí eso no me había dado la felicidad. Cuando entré en el convento y me creí que la vida era gratuidad, que era vivir el amor de Dios, porque las monjas no somos útiles, pero es que no tenemos que serlo para la sociedad, quiero decir. O sea, nuestra vida es dar gloria a Dios, porque Dios lo ha querido, porque nos ha reunido aquí, y yo creo que ese es nuestro testimonio, que es tan importante que lo guardemos, porque tenemos que predicar al mundo que no tenemos que ser útiles para el mundo. O sea, que Dios nos ama gratuitamente y que ese es el sentido de nuestra vida, ¿no? Ser amados por Dios y amar. Y esa es un poco como la condensación de la vida de clausura, ¿no? Entonces, a mí, que me ayudó tanto una persona, yo diría, me salvó la vida, mi cuñado en un momento concreto, ¿no? Dios se valió de él. Una persona que dices, humanamente a lo mejor hubiera sido descartado, ¿no? Las monjas intentamos eso, predicar pues eso, que no es una cuestión de rentabilidad, sino simplemente creernos, vivir el amor de Dios y vivirlo en la medida de nuestras posibilidades. No sé si me he complicado mucho, pero
Y siguiendo con Sor Teresa, ¿cómo es la vida de un día normal en el monasterio, en la clausura? Bueno, tengo que decir que todavía no he encontrado un día normal. No sé lo que es un día normal. Tenemos un horario y normalmente se cumple. En verano es verdad que también esta casa pues tiene sus particularidades y eso también lo aprendes y yo creo que es bonito, ¿no? O sea, que nos saca del horario y eso también nos enseña a nosotras a estar abiertas, ¿no? Y a vivir en familia dominicana y a la acogida y todo eso. Pero bueno, nuestra vida tal cual es levantarnos para la oración, lo primero. Tenemos la primera hora de la mañana un rato largo de oración, entre la oración personal, el oficio, la Eucaristía, que celebramos los hermanos de aquí de Caleruega, aparte de que celebran la Eucaristía diariamente, pero además de un tiempo, este último tiempo, participa la comunidad entera, que también es eso muy bonito, estar unidos en ese momento del día. Después ya el desayuno, el trabajo en comunidad. Nosotras tenemos el trabajo en la elaboración de las pastas, aunque bueno, dependiendo de los oficios que tenga cada hermana, pues hay hermanas en la cocina, hay hermanas en el planchador, hay hermanas en la portería, hay hermanas en la secretaría que tienen que estar atendiendo el teléfono, la sacristía, bueno, cada una su oficio, pero bueno, el horario de trabajo es por la mañana. Después, antes de comer, nos reunimos otra vez para rezar primero, tenemos la hora de sexta, comemos. Después de la comida, entre que fregábamos y tal, hay un tiempo después de recreación juntas, porque procuramos, se debería mantener el silencio, vivir en esa presencia de la que hablábamos antes, durante todo el día en el trabajo, ¿no? Y por eso nos reunimos después de la comida pues para estar en comunidad, contarnos, hablar distendidamente de lo que sea, ¿no? Después hay un descanso, si se van a descansar, si echamos la siesta o no, pero bueno, un tiempo de descanso. Y por la tarde es estudio, lección divina, y bueno, pues si alguna quiere salir a dar un paseo o lo que necesite. A las 7 volvemos al coro, tenemos el rosario, la exposición del Santísimo, vísperas. O sea, nuestra vida está centrada en todo, yo diría todo el rato, la oración, orar la vida y vivir la oración. Yo creo que todo girando, pues intentando mantener en todo momento la presencia de Dios y la intercesión, ¿no? En la medida en que el mundo entra también a través de las intenciones que nos piden, pues eso también lo vamos poniendo en presencia de Dios, que no es que estemos aquí en nuestro refugio, sino que procuramos, ¿no? Que todo lo que las intenciones, ponerlas en presencia de Dios. Y una curiosidad, ¿hay choque generacional en la clausura? Bueno, como humanas que somos, porque no somos ángeles, pues cada una tiene su mentalidad y yo creo que ese es el desafío, que es un desafío de día a día, que nos enseña también a los jóvenes a ser menos, menos intensos, ¿no? Yo voy aprendiendo, no digo que ya tengo, pero voy aprendiendo porque la sabiduría de los mayores te hace tener calma, y eso es una sabiduría. Nosotros ya enseguida tiramos la casa por la ventana en todos los sentidos, ¿no? Y ya nos parece que se va a hundir todo, y no, el contacto con Dios de tantos años y la sabiduría que tienen las mayores, pues te hace ya, yo creo que sí que se va aprendiendo. Y luego, por otro lado, pues yo creo que los jóvenes tenemos, por ejemplo, la mentalidad más práctica. O sea, pues yo qué sé, ahora, por ejemplo, los inventos, la tecnología, pues hay cosas que dices, bueno, pues si somos mayores y no podemos, pues a lo mejor esto lo puede hacer, que sí, que no, puede hacerlo yo qué sé, el videoportero. Pues eso, a lo mejor las hermanas mayores no saben que existía esa posibilidad. Y entonces, bueno, pues la cuestión es dialogar, y ir hablando e ir haciendo comunidad pues día a día
con desafíos, pero yo creo que con el diálogo y con la comprensión mutua. ¿Y hay soledad? ¿O no te has sentido nunca sola? No, sería mentira si dijera lo contrario. Sí, sí, hay soledad. Bueno, yo creo que todas vidas tienen soledad. Hay una soledad del ser humano. Esta vida tiene una soledad intrínseca, o sea, la vida de clausura, la vida monástica tiene una soledad que vas entrando en ella y vas aprendiendo a disfrutar. A lo mejor al principio te cuesta, ¿no? Y no tenemos tanto trato o tanto contacto, ¿no? El silencio conlleva una soledad que al principio puedes querer salir huyendo, ¿no? Por eso es tan importante el trabajo personal, porque si tú no te soportas a ti misma, no puedes estar sola, no puedes estar en silencio. No. Y luego hay una soledad, pues eso, por ejemplo, de escasez de vocaciones de nuestra generación, o que somos pocas, ¿no? Y eso también no somos ciegas, o sea, te plantea, pero bueno, estaré loca, o no, yo creo que no, aprendes a ver que hay hermanas muy valiosas y que Dios sigue llamando, o sea, si no sigues aquí, o sea, porque no es solo por ti, sino porque crees que esta vida tiene un sentido y que tiene un valor indiscutible, ¿no? Entonces, bueno, pues Dios sigue llamando, tiene sus tiempos y tiene sus modos y aprendes a esperar en esa soledad. Pero bueno, para ir terminando, ¿tú qué mensaje mandarías como monja de clausura a jóvenes de tu edad, bueno, o de la edad que sea? Porque lo de la clausura desde la sociedad se ve muy complicado y muy difícil. Luego estamos aquí todos con vosotras, tan cercanos. Mira, por allí dicen que es difícil, ¿no? Así que, ¿qué les dirías? ¿Qué les diría? Pues... o sea, yo creo que vale la pena no, o sea, vale la pena y vale la alegría. O sea, que en el fondo es una vida que lleva a Dios, que lo hace Dios. O sea, que dejen a Dios actuar en sus vidas, que no tengan miedo. O sea, yo creo que al final lo que nos puede llevar, y a mí misma, ¿no? Lo que te puede echar para atrás son las ideas que tenemos sobre esta vida, sobre la vida religiosa en general. Entonces, bueno, que si alguien se piensa en esta vida o siente una llamada de Dios o tal, que le dé la oportunidad, o sea, que Dios va hablando en el actuar, y en el fondo lo que Dios quiere es que seamos felices. Entonces, que si vas a un convento y no eres feliz, nada, el mismo convento, las mismas hermanas te van a decir, no es tu sitio, porque Dios nos llama para ser felices, no para amargarnos, no para fastidiar. Él no necesita personas que le alaben, que no necesita aquí un grupo de... No, somos nosotras las que somos felices realizando esta vocación de alabar a Dios, pero Dios no necesita más gloria, más... somos nosotras las que somos felices, ¿no? Entonces, bueno, que le den una oportunidad a Dios, porque se te rompen muchas ideas y muchos prejuicios. Bueno, yo me quedo con este titular que nos acaba de dar, que le den una oportunidad a Dios, pero creo que la tenemos que dar todos, no solamente para quien quiera entrar en clausura, sino para estar en la vida, para estar en la orden de predicadores y en cualquier lugar como cristianos, dar una oportunidad a Dios. Sor Teresa, muchísimas gracias, ha sido esto muy, muy interesante. Y yo creo que lo que debéis hacer todos de obligado cumplimiento es comprar el libro y luego las pastas, que hay para todos. Gracias a todos y en especial gracias a Sor Teresa. Quería dar las gracias, lo había apuntado al principio, pero bueno, lo digo al final. Gracias por esta oportunidad, por Marcela, por pues permitir en el horario de familia dominicana. Me hacía mucha ilusión, como ha dicho Patricia, que estuviera la comunidad, por supuesto, que es protagonista indiscutible de este libro, que fuera aquí, en Caleruega, y que fuera con todos vosotros, que en el fondo muchos me habéis visto crecer. O sea que para mí era muy, muy importante, así que gracias también por haber hecho este hueco en medio del programa del encuentro de familia dominicana. Muchas gracias, ha sido un placer estar aquí contigo.
Gracias a todos.